En el video anterior aprendimos a elaborar una copa de bralette. Hicimos la copa de pecho y la copa de costado. Al inicio veíamos que la copa de pecho puede servir para construir un bralette usando al mismo tiempo esta copa dos veces, es decir, que va a tomar la función de copa de pecho y de copa de costado al mismo tiempo. Sin embargo, podemos hacer una copa de costado que tenga un mayor cubrimiento a esa zona y allí hicimos la transformación. Por eso es que pueden notar aquí que eliminamos las 4 veces y decidimos entonces que vamos a trabajar 2 copas de pecho y 2 copas de costado. Ya tengo cortadas las piezas, hice un corte espejo y en la descripción de este video les voy a dejar un tutorial donde enseñamos esta técnica maravillosa para que nuestros encajes queden totalmente simétricos. Y pueden notar que tengo una serie de tiras de brasier o breteles que me van a permitir hacer con tan solo estas copas un lindo bralette. Que voy a usar una tira de 1.5 para el contorno. Tengo aquí unos accesorios que voy a utilizar para hacerlo ajustable y darle a ese contorno más universalidad. Además, le voy a colocar un accesorio que algunos lo llaman 6 por su forma, o G también lo llaman, o un ganchito que me va a permitir hacer un quitar y poner para que la pieza se pueda abrir y cerrar por el centro de pecho. Adicionalmente, tengo una tira de brasier más angosta para efectos de hacer un detalle en espalda, a la cual también le voy a colocar un ajustador y en el centro superior le voy a colocar un corazón, un accesorio. Allí ustedes pueden colocar ya sea un aro más grande para colocar las tiras que van a venir de hombro, que son las que tengo acá, que también van a llevar un ajustador, lo cual nos va a permitir que este bralette se acople a cualquier espalda que entre dentro de los límites correspondientes al tallaje de la copa, que tengan entonces el contorno más ancho o más delgado. Vamos a comenzar la confección. Para ello tenemos que hacer varias cositas. La primera, cerrar las copas, unir mejor dicho las copas, montamos costado sobre pecho y realizamos nuestra unión, una opción con overlock. Luego puedo venir a construir todas mis tiras para que al final poder concatenar y tener armado ya nuestro bralette. Para ello puedo hacer lo siguiente. En este caso el contorno lo voy a dividir en dos partes iguales, busco centro, voy a cortar, porque allí voy a colocar unos ajustadores, uno para la derecha y otro para la izquierda. En este caso voy a venir y en uno de los extremos de la tira voy a colocar mi ajustador. Voy a ir organizando para luego simplemente ir a la máquina. Entonces aquí vean que tengo un ajustador aquí y tendría que venir a colocar el otro en el siguiente extremo. Esto es lo que me va a permitir hacer, como les dije, que el contorno sea más universal y podamos apretar o soltar. Luego de que ya tengamos esos ajustadores, vamos a unir las piezas. Van a quedar en este espacio incorporados. En uno de los extremos debo colocar la G y en el otro extremo que me queda libre voy a hacer una especie de presilla para que esa G entre y salga, y es lo que voy a colocar justo en mi centro de pecho. Por lo tanto, el resto de tiras tengo que ir a hacer el mismo trabajo, colocar el ajustador en cada uno de los extremos para luego empezar mi proceso de armado. Ya hice la unión de las copas. Vean que aquí tengo mi acabado con overlock. Y pueden notar que mi copa de costado es más amplia que mi copa de pecho, como vimos en el patrón. Vamos a realizar el asentamiento con puntada recta. Nos vamos a ir por el derecho y el asentamiento consiste en que este sobrante debo pisarlo de manera que
me voy a ir, puedo hacerlo por el frente o puedo hacerlo por la parte interna, ustedes eligen. Sin embargo, yo me vengo por el derecho para ir visualizando que me vaya quedando mi costura lo más recto posible. Estoy usando un largo de puntada en 3, hago mi remate y me voy a venir a unos 3 milímetros de la unión, medio centímetro si es lo que le dejé de ese fileteado, y vamos a ir pisando esa parte de la fileteadora. Okay, miren que lo voy a pasar hacia el costado y aquí hemos llegado al final y hacemos nuestro respectivo remate. Veamos por dentro cómo ha quedado el acabado de mi pieza usando la overlock y luego haciendo el pise de la misma. Proceso de colocar mi ajustador en todas las tiras que corresponde. Estas son las del contorno. En este caso me ubico en el centro de mi tira. Voy a colocar un zigzag pequeño con un largo de puntada en 2. Ubicada en ese espacio voy a retroceder, adelantar, retroceder, adelantar y allí termino mi remate. Vean el resultado de este acabado que queda totalmente bordado allí, totalmente seguro de que no se me va a soltar. Todo este sobrante lo eliminamos y donde voy a tener ajustador en todas las puntas de las tiras voy a colocar entonces mi accesorio. Luego de esto vamos a ver cómo lo insertamos en las piezas que van a cumplir la función para que esto pueda movilizarse. Aquí tengo mis 2 tiras que van a servir para el contorno y que van a tener la posibilidad de ajustarse. Este es el aro que voy a tener allí en el centro. Me voy a venir a introducir la primera, paso por el aro, vengo hacia donde tengo el ajustador, ¿sí? Vean que tengo el revés con revés y voy a entrar por el primer orificio. Y me ubico en el siguiente. Y ya allí voy a tener mi primer extremo o mi primer lado con este ajustador. Por lo tanto, este va a ser mi pieza central. Voy a colocar la otra tira de la misma forma. Voy a venir por el otro extremo, revés. Me voy por el revés, paso por el primer orificio del ajustador y me voy al siguiente. Ya con esto voy a tener mi tira de contorno para colocar en los otros extremos los espacios que corresponden a colocarle el ganchito o la G. Aquí tengo las tiras que van a conformar mi detalle en la espalda de este bralet. El corazón que se va a unir con la tira que va a estar en la parte inferior de la espalda, que se va a unir con el contorno, y para ello vamos a introducir, me vengo por el revés de mi tira y voy a entrar en el primer orificio y salgo por el siguiente. De esta manera voy a tener ya la base para introducirlo en el aro inferior de mi contorno. ¿Okay? Y esta pieza me va a servir para ajustar de manera que lo podamos dejar más largo o más corto. Y en este espacio vendría entonces nuestro aro del contorno. Aquí vamos a colocar nuestra tira que va a venir hacia la copa. Esta punta es la que vamos a unir en la copa y esta me va a servir de ajustador. La ventaja de estos accesorios en las tiras es darle posibilidades a las piezas de que se puedan ajustar con facilidad. Entonces una vendría para acá y la otra
vendría en el otro extremo. De igual forma, entonces hacemos la unión y ya van a ver el resultado de mis 3 tiras ajustables en ese espacio. De esta forma se conformaría mi espalda. Ya tenemos configurada nuestra espalda. Ahora vamos a incorporar la tira a la unión central de nuestra tira de contorno. Vean que yo tenía un accesorio más pequeño, un aro de 1.5, sin embargo decidí cambiarlo por uno más amplio debido a que las tiras que estoy utilizando al introducirse aquí están consumiendo suficiente espacio y además me hace falta colocar la tira superior. Perfectamente yo pudiese utilizar este de 1.5, pero no se va a notar tanto el detalle del aro como en este caso. Pues ahora bien, las tiras, recordemos que teníamos una tira de contorno de 84 centímetros que cortamos por el centro para colocar ajustadores. Sin embargo, la idea aquí es de colocar este detalle decorativo y que sirva también para que se pueda ajustar. En los extremos voy a venir a colocar el accesorio en la parte derecha con el ganchito apuntando hacia abajo. Y en el lado izquierdo voy a cerrar la presilla, que es la que me va a servir para ese quita y pon. Las tiras de la parte superior era centro de espalda de 20 centímetros y las correspondientes a las tiras de hombro de 25 centímetros. Estas medidas ya incluyen margen de costura, es decir, que usted tiene la posibilidad de introducir su accesorio y consumir parte de esa tira sin ningún problema. Estamos listos por aquí con nuestro quita y pon, que es justo el espacio donde vamos a incorporar nuestras copas. Entonces aquí tendría mi copa izquierda, mi copa derecha y estas tiras las incorporamos entonces a nuestras copas. Y con eso terminaríamos. Para hacer la confección vamos a colocar nuestra copa. Vean que ella debe quedar aquí por la parte interna. Pero esto no podemos venir a coserlo así directamente. Y aunque así lo hacen, pero esa forma hace que aquí quede deshilachado el encaje. Vamos a embonarlo. Para ello vamos a ubicarnos con nuestro encaje, nuestra copa. Vamos a colocar revés con revés, ¿ok? ¿Sí? Revés con revés. Y vamos a realizar una costura por la parte inferior de mi tira. Vean que en este caso tengo el revés del encaje y estoy visualizando el derecho de mi tira. La idea es que una vez que yo cosa en este primer borde más interno, al momento de yo voltear mi tira, ¿sí? Vamos a ver que por dentro va a quedar totalmente embonada la copa con un mejor acabado, con un gran acabado, diría yo. Entonces vamos a la máquina para ver este proceso. Vamos a realizar el proceso de costura. Mi intención de hacer esto luego de colocar el accesorio para quitar y poner es para que la copa se encargue de tapar o ocultar la costura que hicimos de ese accesorio y así lograr que nuestra prenda por dentro también quede bonita, tanto por dentro como por fuera. Quedamos en que teníamos que hacer una costura por este borde. Hacia allá me voy a dirigir. Podemos hacerlo con una puntada recta. Esa recta le hacemos un largo en 2 o 2.5 y nos vamos a venir justo por lo que corresponde el bordecito o la línea que tiene marcada mi bretel o tira. También, si tienen temor en hacerlo en recta, pueden usar un zigzag pequeñito en ese espacio. Entonces voy a hacerlo aquí con recta para que ustedes vean que prácticamente no se va a notar esa primera costura, pues va a quedar oculta en el borde correspondiente en el bretel. Entonces voy a empezar haciendo mi
remate hay que tener cuidado. Recuerden que tiene un accesorio allí. Si le dan con toda la fuerza a la máquina y se le va hacia el accesorio, van a partir su aguja. Y me voy a venir estirando un poquitito y voy haciendo mi costura por ese borde. Entonces, la idea es, como les decía, que esa costura nos quede totalmente oculta, la costura del accesorio en el encaje. Y me voy hasta el final, voy acoplando, acomodando y estiro un poquitito con un largo en 2. Las rectas en los elásticos tienen que estar bien cerraditas para evitar que se reviente el hilo, y perfectamente con eso pueden trabajar. Bien, llegando al final hago mi remate. Voy a revisar, que creo que aquí se me movió. No, está perfecto. Y nos venimos haciendo nuestro remate. Y ya allí tengo mi primera costura. Verifico que no se me vaya a reventar el hilo y puedo venir a limpiar un poco antes de hacer el proceso de pisar. Entonces ahorita voy a agarrar mi tijera, voy a recortar aquí el sobrante para mostrarles el proceso de pisar esa copa. Ya limpié los sobrantes para efectos de que al voltear no vaya a sobresalir material por encima de la copa. Vamos a hacer entonces nuestra siguiente costura. Aquí pudiese hacerla también con una puntada recta. Eso sí, recuerden, chiquitita, y estirar un poquito mientras hacemos el asentamiento. Pero yo voy a usar un 3 tiempos, o también llamado 3 pasos, que es muy útil como costura decorativa. Entonces quiero hacerle un detalle decorativo con las puntadas. Voy a colocar el 3 tiempos o 3 puntos, también lo llaman. Y voy a colocarlo primero en largo de puntada en 0. La intención, hacer mi atraque. Allí tengo el ancho muy pequeño, vamos a hacerlo más ancho. Ok, bien, ahí tengo mi atraque. Y ahora voy a definir el largo de puntada. En este caso le voy a dar 3 de largo y el más ancho que tengo disponible en mi máquina, que es el número 6. Y voy a venir haciendo mi costura. ¿Qué es importante aquí? Siempre pisar el otro extremo de mi pieza para que eso quede bien asentado. Y ya con eso voy a tener lista mi primera copa. Al llegar al final, voy a colocar el largo de puntada en 0 y termino de hacer mi atraque. Observen el resultado, ¿sí?, de nuestra copa en la tira de contorno. La primera costura la hice con puntada recta, la siguiente le di un detalle decorativo con zigzag 3 tiempos. Ya tenemos listo nuestro contorno. Vean cómo nos ha quedado el acabado interno de la unión de la copa con el contorno. Tapamos las costuras de los accesorios y ahora voy a venir a incrustar mi tira en la copa. Para ello me voy a venir por la parte interna y voy a colocar revés de tira con revés de copa para realizar mi primera costura en este espacio, y luego voy a hacer un asentamiento para que esa tira pues me quede embonada. Cuando yo la pase hacia arriba y haga ese asentamiento internamente, nos va a quedar así. Esto me da garantía de que la tira no va a empezar a deshilacharse, puesto que quedó embonada, quedó por dentro, guardado todo eso allí. Y el acabado va a ser mucho más bonito. Entonces voy a hacer mi primera costura. Puedo hacerla en recta, puedo hacerla en zigzag,
pudiese también coser por un extremo y por otro. Hay muchas alternativas para nosotros hacer nuestras prendas y que queden con un excelente acabado. Voy entonces a realizar aquí, la estoy haciendo la costura aproximadamente a 1,5 cm y luego voy a tomar, elimino cualquier sobrante que no se vaya a visualizar por el exterior y venimos a hacer entonces la costura para pisar allí la tira. Y ya con eso voy a tener allí por dentro mi pieza embonada y aquí la tira, la puntica de mi copa va a quedar sobre mi tira o bretel. Llegué al paso de hacer mi asentamiento, hice un pequeño recorte allí en la tira y vean que nuestra punta queda lista para asentarse. Puedo hacerlo también con un zigzag común, les doy varias opciones de manera que según el modelo de máquina que usted tenga pueda hacer su costura. En este caso voy a hacerlo. Vean que estoy aplicando allí un zigzag amplio para que me termine como de bordar esa punta y esto no se suelte, porque si queda suelto por allí empieza el encaje a dañarse. Vean el detalle, cómo ha quedado nuestra copa unida a la tira y la parte interna de la tira quedó totalmente allí embonada. Hicimos la confección de un bralet cuya copa hicimos el patrón en un video anterior, el cual consta de una copa de pecho y una copa de costado que es mucho más amplia y permite dar mayor cobertura. En la espalda le hicimos un diseño de tiras agregando un accesorio en la parte superior y accesorios ajustadores para hacer más universal el tallaje de la tira de contorno. La copa se une a la otra a través de un accesorio que me permite quitar y poner por el lado frontal. No me queda más que invitarte a suscribirte a mi canal. Si te gustó, deja un comentario y comparte este video con otros para que vean cómo confeccionar un bralet fácil y rápido.